Damos gracias al Señor en esta hermosa hora. Damos gracias al Señor en esta hora por la oportunidad que nos concede de estar compartiendo la palabra con los hermanos que estarán conectándose para poder oír la preciosa palabra del Señor que trae tanto estímulo a nuestra vida espiritual. En esta oportunidad que el Señor nos concede de compartir la palabra, quiero estimular los corazones de los hermanos a que pensemos un poco en el grande amor del Salvador por la iglesia. Cuando la Biblia nos habla de el amor de Cristo por su iglesia, es maravilloso porque es un amor sacrificial. En Efesios, en el capítulo 5, el versículo 25, la última parte del versículo, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando el apóstol está hablando del amor de Cristo, que es un amor sacrificial, que se entregó por la iglesia, bueno, es para hacernos pensar a los esposos que con esa medida de sacrificio debemos de amar a nuestras esposas. Pero estamos tomando ahí ese trocito para pensar en ese grande amor del Salvador por su amada iglesia. Dice aquí que Cristo amó a la iglesia. Este amor es un amor sacrificial, un amor que no repara en la distancia y el precio que hay que pagar por la iglesia. Ahora, cuando damos un vistazo en la palabra del Señor para ver ese amor sacrificial de Cristo por la iglesia, es sorprendente. Cuando vemos que lo primero que sacrificó el Señor por amor a la iglesia, por amor a nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido lavados con su sangre, lo primero que Él sacrificó es el lugar de gloria. Y eso es impresionante observarlo en la palabra del Señor. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No encomendó esta misión a un ángel, a un arcángel, a un querubín. No, fue Él quien se entregó por ella. Y el primer sacrificio que vemos nosotros, o viendo así el sacrificio en su totalidad, comenzó sacrificando el lugar de gloria. En Filipenses, el capítulo 2, el versículo 6 y 7, es impresionante lo que nos menciona del sacrificio de Cristo por amor a la iglesia. Dice la escritura en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Aquí vemos a Cristo sacrificando un lugar donde dice, siendo en forma de Dios. Ahora, Él no se aferró a ello, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cuando habla aquí la Escritura que Cristo se despojó, nunca se despojó de su divinidad. Él es 100% Dios y 100% hombre. ¿De qué se despojó el Señor? De los favores del cielo, donde las huestes celestiales proclaman y exaltan su nombre. Ahora Él quiso apartar por un tiempo aquel que no estaba ni está sujeto al tiempo ni al espacio, quiso que ese coro celestial dejara de exaltarlo mientras Él venía para realizar una obra de redención a favor del pecador. Dice, se despojó a sí mismo, no solo de los favores y las glorias del cielo, sino de ese lugar perfecto, el lugar de su habitación,
Él decide venir a este mundo de pecadores, un lugar santo, perfecto en todo su esplendor. Él es el resplandor de la gloria de Dios, pero ahora Él quiso venir a este mundo, desde el cielo a la tierra, donde hay criaturas enemigas de Dios, pero Él quiso sacrificar el lugar de gloria. Y es impresionante cuando vemos aquí que dice, hablando de Cristo, siendo igual a Dios, no se aferró a ello, sino que Él quiso más bien venir, dejar el lugar de gloria, que estuvieran ahí los coros celestiales exaltando su persona. Ahora Él viene para identificarse con nosotros. ¿Qué más sacrificó el Señor? Número 2, Él sacrificó su divinidad velándola con su humanidad. Y eso es muy importante que podamos nosotros asimilarlo. Es muy importante meditar en esta majestuosa obra del Señor. Qué sacrificio tan grande. Aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, que haya velado su gloria con un cuerpo de carne, es algo que la mente nuestra es tan pequeña que no puede sondear. Cuando Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, el capítulo 3, el versículo 16, dice él, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Qué conmovedor es pensar esto. Incluso ya en el Antiguo Testamento ya se estaba por anticipado explicando de este gran sacrificio del eterno Hijo de Dios, tener que velar su divinidad con la humanidad. Eso es sorprendente. En el capítulo 9 de Isaías, ahí nos dice en el versículo 6, nos impresiona lo que el profeta guiado por el Espíritu Santo escribe de este sacrificio de el Señor por amor a la iglesia. Dice la Escritura en el capítulo 9 de Isaías, el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué impresionante escritura. Dice, porque un niño nos es nacido, como el Señor, aquel que no está sujeto, como ya mencionábamos, al tiempo ni al espacio. Ahora Él quiso voluntariamente tomar un cuerpo para identificarse con nosotros los pecadores. Por eso le mencionaba que quisiera en esta hora que estemos pensando en ese gran amor del Salvador, cómo Él quiso sacrificar su divinidad velándola con la humanidad. Aquí el niño habla de la humanidad de el Señor, pero del Hijo nos habla de la divinidad de Él. Como ahora ese ser divino, incomparable, pues aquí mismo dice la Escritura, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué conmovedor es pensar en el gran sacrificio del Señor por su iglesia. Con razón el apóstol Pablo escribe y dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí Él dejó el lugar de gloria, los favores y las maravillas del cielo, y tomar ahora un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado. Ahora Él fue concebido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Ahora nace aquel bebecito en Belén de Judea. Es acostado allí en el pesebre. Solo los pastores
que guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, se dieron cuenta de la visitación celestial del Creador del universo, del que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, que ahora ha tomado un cuerpo y está entre los hombres. Ellos oyen el anuncio, les doy nuevas de gran gozo, que será para todos vosotros y para el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando estaba aquella gran noticia, se unieron las huestes celestiales para alabar a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de parte de Dios para los hombres. Qué maravilloso. Cristo sacrificó su divinidad cubriéndola con la humanidad. Cristo crece entre los niños. En Nazaret vemos cuando él nació, él tuvo que salir de ahí de Belén. Fue llevado por sus padres a Egipto porque Herodes buscaba para matarle. Pero más tarde, cuando murió Herodes, regresaron sus padres y fueron a la ciudad de Nazaret, donde creció nuestro amado Señor. Y ahí estaban los niños. Sin duda alguna, él creció entre esos niños de su tiempo. Pero qué impresionante es saber que antes de este momento, antes de este tiempo, Simeón y también Ana, ellos pudieron percibir por la iluminación del Espíritu Santo, le fue revelado que había sido manifestado el eterno Hijo de Dios, el Mesías prometido, que venía para cumplir una gran misión a favor del pecador. Simeón, antes de ser circuncidado el Señor, o cuando lo circuncidaron, lo trajeron al templo, y ahora él, movido por el Espíritu Santo, lo tomó en sus manos y bendijo a Dios por haberle dado el gozo y la bendición, el privilegio de ver la gran salvación que Dios había preparado para su pueblo Israel. Qué impresionante. Y también Ana hablaba grandes cosas, maravillas del niño, pero nosotros vemos que también un pequeño grupo de personas llegaron a conocerle como el eterno Hijo de Dios. Le adoraron y quedaron impactados cuando el Señor, en unos momentos, él corría la cortina para que se pudiera percibir su gloria. Y Juan dice en su evangelio, en el capítulo 1, el versículo es 14, hablando de Cristo, dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tanto sus palabras, no había hombre que pudiera rebatir las palabras del Señor. Buscaban cómo atraparlo y no, era difícil. Es el Dios hombre ahora entre los hombres. Qué impresionante. En momentos él abría, como ya mencionábamos, la cortina de carne para manifestar su poder, resucitando a los muertos. También con su poder el mar se calmaba, pues estaba muy agitado. Y también los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, fueron llevados al monte de la transfiguración, y el Señor se transfiguró delante de ellos, y fue impresionante la refulgente gloria del Señor. Es majestuoso pensar que él, por amor a nosotros, quiso tomar un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado, para venir y habitar entre nosotros. Y eso es lo que nos dice también en Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 3, dice que él es el resplandor de la gloria de Dios y la sustancia misma de su poder. Es impresionante cómo Cristo tomó un cuerpo para identificarse con nosotros. Qué sacrificio de ese Dios cuya majestad y gloria llena todo lugar. Ahora él se reduce a un pequeño espacio, un cuerpo de carne, para venir a identificarse con nosotros. Y por eso Hebreos capítulo 2 nos llama poderosamente la atención lo que el escritor, guiado
por el Espíritu Santo nos habla de este sacrificio del Señor por amor a nosotros los pecadores. En Hebreos, el capítulo 2, allí vemos lo que nos dice el escritor, guiado por el Espíritu Santo. No sabemos quién es el escritor, pero el actor de Hebreos es el Espíritu Santo. Este hombre no fue más que un instrumento para escribir lo que le dictaba el Espíritu de Dios. Y mire lo que él dice en Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí vemos el propósito del Señor de sacrificar su divinidad, velándola con la humanidad, es para identificarse con nosotros y enfrentar al enemigo de las almas, a Satanás. Como hombre, Cristo lo enfrentó. Si lo enfrenta como Dios, de un solo lo avienta o lo lanza al lago de fuego. Pues ese es el Dios que creó el lago de fuego para el diablo y sus ángeles. Pero ahora Él viene para tomar nuestro lugar. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Qué impresionante es pensar en nuestro Señor Jesucristo, cómo Él quiso sacrificarse y tomar un cuerpo de carne, el eterno Hijo de Dios. Nuestra mente es pequeña, no podemos sondear. Es como querer explorar un océano. No lo podemos explorar, pero sí podemos sumergirnos en el océano del amor sacrificial del Señor por amor a su iglesia, que somos los que hemos sido lavados con su sangre, los que hemos nacido de nuevo por haber creído en Él. Cuando venimos arrepentidos por un acto de fe al Salvador, somos parte de la iglesia del Señor, por la cual Él se sacrificó. Y ahora el propósito, como ya mencionábamos, de sacrificarse el Señor es para ofrecer su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué impresionante amor sacrificial del Señor. Pero ahora nosotros vemos que sacrifica todo su ser, nuestro amado Señor, por amor a nosotros. Cuando pensamos en lo divino es incomparable, nuestra mente es pequeña, muy pequeña. Nosotros no podemos llegar a entender esta gloriosa profundidad del misterio, cómo Dios fue manifestado en carne y quiso morir por nosotros en la cruz del Calvario. Me hace pensar el gran sufrimiento del Señor por amor a la iglesia. Cuando el Señor sabía que el tiempo se estaba acercando de su muerte, Él se entristeció, se angustió. Él dijo, mi alma está muy triste y triste hasta la muerte. En el momento, en aquella noche oscura, en aquella noche fría, pero una noche de dolor, el Señor está triste, angustiado en el Getsemaní. Allí el eterno Hijo de Dios está sufriendo agonía por amor a nosotros. Pero es conmovedor que el sacrificio del Señor por amor a la iglesia está explicado en el Antiguo Testamento. Hay porciones tras porciones en la Biblia que nos explican de una manera apasionada y quebranta nuestros sentimientos, afecta nuestra alma y podemos nosotros incluso llorar cuando vemos vivido el Salmo 22, cómo el Señor anticipa cómo sería su muerte.
Ahí habla del sufrimiento de la cruz por dentro en la humanidad de nuestro amado Señor. La lengua se pegó a su paladar. Qué tremendo es ver lo que describe. Si lo leemos, solo leyéndolo, se quebranta nuestro corazón. Cuando leemos el capítulo 22, solo quiero leer unos versos del 12 en adelante. Me han rodeado desde el 11, dice, no te alejes de mí. Está clamando a Dios y él dice a Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me ha acercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. No sé cuando leemos esta porción cómo palpita su corazón, cómo se siente su alma conmovida cuando vemos el gran dolor del Salvador, el sacrificio que Él padeció por amor a nosotros. Por eso es que el amor de Cristo es el amor ágape, el amor sacrificial, que no repara en la distancia del cielo a este mundo, y también desde el pesebre a la cruz por amor a nosotros. Es un amor sacrificial. No reparen el costo, el precio que hay que pagar para salvar a los pecadores y poblar el cielo de hombres y mujeres arrepentidos y lavados con su sangre, para que le exalten y le glorifiquen. Ahora ya no solo los ángeles le glorifican como su creador maravilloso, sino también los pecadores rescatados. Desde ya podemos adorarle, desde ya podemos exaltarle a él, porque con su sangre nos ha redimido y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Oh, amados hermanos, qué conmovedor es lo que nos describe aquí la Escritura del sufrimiento de nuestro amado Señor por amor a nosotros, los sufrimientos de la cruz por dentro en la humanidad de nuestro amado Señor. Emocionalmente nos sentimos muy afectados cuando vemos el dolor que Él padeció por amor a nosotros. Si leemos detenidamente también el capítulo 53 de Isaías, es conmovedor lo que describe los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de la cruz por fuera en la humanidad del Señor, cómo Él fue herido, molido por nuestros pecados, cómo fue despreciado nuestro amado Señor. Es conmovedor cuando pensamos en todo lo que nos describe la bendita palabra del Señor, lo que Él sacrificó por amor a nosotros. Por eso mencionaba que vale la pena pensar en el grande amor del Salvador por amor a nosotros, por amor a la iglesia. No debemos nosotros en ningún momento desconectar nuestra mente de lo que Él padeció por amor a nosotros. Cuando ya vemos
el cumplimiento del tiempo, como nuestro amado Señor vino, como dice Pedro en su primera carta, que ese Cordero que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo fue manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. De verdad, amados hermanos, que es conmovedor pensar en el amor del Señor por la iglesia. La iglesia del Señor no son las cuatro paredes donde la iglesia solíamos estarnos reuniendo, sino los redimidos con su sangre, aquellos que Él compró, aquellos que Él liberó de la esclavitud del pecado, los que estábamos a merced del enemigo. Por eso estamos leyendo en Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. El diablo no ha sido aniquilado, pero su poder sobre los que hemos creído en Cristo ha sido inhabilitado, y por eso nosotros debemos de estar meditando en el grande amor del Salvador. Nosotros vemos el testimonio de la bendita palabra del Señor, ya cuando el Señor, como ya mencionaba, estaba en el Getsemaní, cómo fue llevado violentamente, presentado a los sacerdotes, los líderes religiosos. Estos le enviaron a Pilato, Pilato a Herodes, nuevamente le regresan, y ahora se da el veredicto de que el Señor va a morir. Y sabe que es doloroso pensar cómo de 9 de la mañana nuestro amado Señor hasta las 3 de la tarde, 6 horas de agonía, Él padeció por amor a nosotros. La bendita palabra del Señor nos dice todo lo que Él padeció. No podemos nosotros, no podemos llegar a sondear todo eso, pero sí podemos nosotros leer la palabra y pensar en lo que Él padeció por amor a nosotros, los indignos pecadores, como Él en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Sí, de las palabras de mi clamor. Él estaba ahí diciendo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que sacrificó en lugar de gloria, aquel que se despojó no de su divinidad, sino de el lugar de gloria, aquel que quiso sacrificar los goces y el lugar perfecto de santidad, quiso venir y tomar un cuerpo, veló su divinidad, pero con ese cuerpo enfrentó al diablo y ahora ha inhabilitado el poder del diablo sobre la iglesia. Y por eso el Señor dice que las puertas del infierno o del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Imagínese, hermano, que si el coronavirus está matando hermanos, lo que hace más bien la muerte es abrir la puerta para que el creyente entre a la presencia de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Qué impresionante. Ya el poder de la muerte ha sido inhabilitado también. ¿Por qué? Porque un día los cuerpos de nuestros amados hermanos también se levantarán de la tumba. Qué impresionante. Y por ello podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. Y los vivos en el arrebatamiento de la iglesia también serán transformados, no pasarán la experiencia de la muerte, pero los que están en la tumba volverán a la vida. Y la muerte ya no podrá asaltarles más en una vida para vivirla en eternidad con aquel que murió por nosotros. Qué impresionante, amados hermanos, pensar en el amor del Salvador, en el amor de Cristo por la iglesia. Pablo dice a los ancianos de Éfeso:
que Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Él la ganó con su propia sangre. Ah, hermanos, qué maravillosa bendición. Nunca podremos llegar, ni en la eternidad bastará para sondear la grandeza del amor del Señor. Y algo más que podemos seguir viendo. Estaba viendo que todavía tenemos unos minutitos. También Él sacrificó, hermanos amados, la herencia. Él es el heredero de todo. Sí, así dice la Escritura, que Dios nos ha hablado en estos postreros tiempos por su Hijo, Jesucristo, el que creó todo el vasto universo. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que dice que Él es el heredero. Él es el heredero de todo. Ahora Él ha querido, hermanos amados, compartir la herencia con la iglesia. Él también sacrifica esto, sacrifica la herencia con los que ha redimido con su sangre. Y esto lo vemos en la Escritura. Una y otra vez explicado de que Él sacrifica la herencia por amor a nosotros. En Romanos, el capítulo es 8. El versículo es Romanos 8. El versículo es 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire, Cristo quiso también compartir la herencia con nosotros. Oh, amados hermanos, por eso es que Pedro, cuando escribe de la bendición de la gracia en la vida de los que creemos en Cristo, él dice, bendito el Dios y Padre. Usted mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ah, amados hermanos, Cristo también sacrifica la herencia compartiéndola con personas que estamos hundidos en el pecado, que éramos enemigos de Dios, pero Él quiso que estos pecadores arrepentidos disfruten de la herencia. Él comparte toda su gloria y Él dice en San Juan, el capítulo 17, en su oración intercesora, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Por eso, amados hermanos, a Cristo los creyentes lo tenemos en común. Él es nuestro Señor, que sacrificó el lugar de gloria, sacrificó su divinidad velándola con la humanidad, sacrificó su cuerpo ofreciéndolo en la cruz por amor a nosotros. Pero ahora, suelto los dolores de la muerte, está exaltado a la diestra de Dios. Y Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Los que ya hemos sido redimidos con su sangre, ya podemos estar exaltando, glorificando su gloriosa persona. Mire, ya podemos nosotros exaltarle a Él, no cesar de exaltar al Señor. Por eso aquel hermano quizás estaba pensando en este amor cuando dijo: Dios, nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte y de cantar tu gloria, porque conservo con amor inmenso grata memoria de ese amor que incomparable
amor del Salvador. Por eso también el himno 478, donde dice, me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Su gracia tan grande no puedo explicarme yo, y tiemblo al pensar, al saber que Cristo, el Hijo de Dios, aquel cuyo nombre es admirable, es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que haya querido morir en la cruz por mí, y además de esto, compartir la herencia conmigo, un día sacarme de este suelo y llevarme a lo más sublime de los cielos para estar con Él en gloria. Ahora entonces, hermanos, ya resumiendo, ¿cómo debo de reaccionar ante el Señor por haberme amado así? ¿Cómo debo de reaccionar? Bueno, debo de vivir para los intereses de mi Señor, adorarlo, servirle, obedecerle y vivir en una relación íntima con Él, porque para eso Él me ha creado, para adorarle, para servirle, para obedecerle y para que esté con Él por siempre. Por eso el apóstol Pablo, cuando piensa en este amor, dice él, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, en que si uno murió por todos, qué impresionante. Entonces ahora todos estamos en el deber de morir al yo, renunciar a todo, porque por todo murió y resucitó, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, hermanos, llenos nuestros corazones de gratitud, podemos adorarle a través de los cantos, las alabanzas, el fruto de labios que confiesan su nombre. También a través de las oraciones expresar el sentir de nuestros corazones, la gratitud por habernos amado y servirle abnegadamente, fervorosos en la corta peregrinación que nos resta para encontrarnos con Él en gloria. Ya cuando estemos glorificados, nosotros podemos irrumpir junto con todos los santos de todas las edades, exaltando al Señor, que con su sangre nos ha redimido de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Por eso Él es digno de toda la honra, la gloria y la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amados hermanos, en esta hora espero que al ir a descansar, mientras conciliamos el sueño, estemos pensando en este grande amor del Salvador y que no entremos en el estrés del coronavirus, sino más bien entusiasmarnos porque la venida del Señor está a las puertas y podremos de una forma tan personalmente verle corporalmente al Señor en ese cuerpo de gloria, ya nosotros también glorificados en un cuerpo a su semejanza para exaltarle por toda la eternidad. Esperamos, amados hermanos, entonces, que pensemos en el grande amor del Salvador, por amor a su iglesia, cuya iglesia somos todos los que hemos creído en nuestro bendito y amado Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor se digne en bendecir y alentar, fortalecer nuestros corazones con su preciosa palabra. Amén.